Vamos a ver la presentación que nos toca trabajar estos 3 días y tenemos la primera sesión el día de hoy, que es lunes 19. Vamos a hacer un poco de introducción, la parte C1, algunas definiciones y partes principales del sistema, características y ventajas del CPVC, reconocimiento, uso de tuberías y accesorios de CPVC, que nos toca trabajar el día de hoy. Mañana, en la segunda sesión del martes 20, vamos a ver el acople de tubos y accesorios de CPVC, cómo unir las tuberías y los accesorios. Hay que trabajar con una soldadura en frío, ¿no? Hay todo un procedimiento, hay un proceso constructivo que lo vamos a revisar y darlo paso a paso. Vamos también a conocer las alturas de instalación de los aparatos sanitarios para agua caliente, ¿no? Ojo, es importante, ¿no? Como vemos, si bien es cierto, es un curso desde cero, entonces desde cero vamos a empezar y vamos a ir avanzando, ¿no? De a poco, ya para que ustedes puedan hacer un proyecto al final, ¿no? Vamos a hablar también sobre el calentador o generador de agua caliente, ¿no? O sea, sobre una termo. ¿Qué les parece? ¿No? Y acá vamos a dar información en función con la norma IS 010 de cómo calcular, ¿no? ¿Cuántos? A ver, la pregunta siempre ha sido, ¿no? Oye, ¿qué tipo de terma me recomiendas, ¿no? ¿De cuántos litros? ¿No? Entonces hay mucho que a veces, sí es cierto, ¿no? Los diferentes fabricantes ya tienen, digamos, todo un estudio, ¿no? Un diseño de capacidades, pero vamos a recurrir nosotros ahora a la parte, pues, de diseño, pues, ¿no? En cuanto a cómo calcular. Bien, en la última sesión, que es el miércoles 21, vamos a hablar sobre la dotación y selección del calentador de agua caliente, que es lo que le mencionaba, ¿no? En función a toda una normativa, haremos un ejemplo de aplicación, que es simplemente sencillo, ¿no? Ya para que ustedes puedan calcular, ¿no? En función, pues, a un cliente, a una necesidad propia. Para terminar, tenemos recomendaciones de instalación de un calentador. Todo en función a una norma de técnica peruana, pues, ¿no? Y al último vamos a poder ver y poder identificar, ¿no? Símbolos que interpretan, pues, en un plano de instalación sanitaria de agua caliente. ¿Okay? ¿Qué les parece? Entonces vamos a tratar de terminar todo este sílabo, así que ya de antemano el compromiso está ya acá presto, pues, a poder que ustedes me acompañen estos 3 días. Vamos a ver que vamos a dar paso a la primera sesión el día de hoy, lunes. Hay que hacer referencia, ¿no? De la información que vamos a poder compartir con ustedes, ¿no? Es en función a diferentes normas, en este caso, normas de fabricación de las tuberías que están bajo la norma CTM, la D28446, también cumple la NTP, la norma técnica peruana, la 399072. Tenemos también que hacer referencia a la norma de la fabricación de soldadura, ¿no? O cemento solvente para CPVC, que está bajo la norma CTM, la F493 o la NTP 399072. Pero también tenemos que hacer referencia a la norma de instalación. En este caso es bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones IS010, ¿no? ¿Ok? ¿Qué nos toca ver hoy día? Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Así que vamos a iniciar con nuestro curso. Perfecto. Esta es una pequeña introducción, simplemente como algo, información, que es algo que he querido poner para poder también conocer un poco sobre muchos, digamos así, pues, aprovechar mayormente esta necesidad, ¿no? De tener agua caliente, de cualquier forma, en todo caso lo vamos a poner así, de cualquier forma, no sea por un sistema que vamos a conocer o por cualquier otro que tengan, ¿no? O puedan tener, ya que como vemos acá, hay todo un estudio, ¿no? En cuanto, pues, a la hidroterapia, ¿no? Este estudio consiste en que es parte, ¿no? Es parte de un tratamiento natural, ¿no? La cual ayuda mucho a mejorar la circulación sanguínea al usar, pues, agua caliente, ¿no? En el aseo personal de nosotros. Como dicen acá, ¿no? Alivian los dolores musculares, relaja nuestro cuerpo y la mente, tonifica la musculatura, aumenta la capacidad respiratoria, entre otros aspectos, ¿no?
Entonces, es algo que quería compartir y esto es algo que seguramente, pues, muchos lo conocen, seguramente que sí, ¿no? Pero siempre es bueno, pues, recalcarlo, ¿no? Para poder tenerlo presente, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, algunos beneficios en función a este estudio de la hidroterapia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como resumen, que el agua caliente, pues, relaja los músculos, disminuye la tensión, alivia la migraña, disminuye el hinchazón, reduce la ansiedad, descongestionamiento nasal, remueve toxinas, abre los poros, limpia la piel, entre otros, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son fuentes de algunas clínicas que en todo caso siempre dan ahí recomendaciones, pues, en cuanto al uso de la hidroterapia, pues, ¿no? Y en este caso es para el agua caliente, ¿ok? Bueno, algo importante que también es que vamos ya entrando ya de fondo, pues, al tema que nos toca ver el día de hoy, no tenemos que ver que, como vemos acá, ¿no? Yo pongo acá algo, un texto muy, digamos, ya no, pues, que es algo que en su momento, pues, no, o sea, hace muchos años, o no tantos, ¿no? Tener agua caliente en una casa de repente era un lujo, ¿no? Ahora, actualmente ya es una necesidad, ¿no? Es una necesidad tener ya un sistema de agua caliente, ¿no? Acá yo pongo, ¿no? Basándonos en este principio, ¿no? Aparte de contar con agua fría, tenemos que contar también con un abastecimiento de agua caliente, ¿no? Ya que este fluido, ¿no? Va a transportarse a una determinada temperatura, ¿no? Que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a transportar o lo que podemos transportar o lo que se debe transportar, pues, para satisfacer las necesidades no solamente de aseo personal o cual otro, digamos, uso, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una tablita de datos referenciales donde nos dice que para la higiene corporal, ¿no? Las temperaturas adecuadas, en las cuales que pueden, se usan, pues, de forma, para, repito, ¿no? La higiene corporal está entre 45 a 55 grados, ¿no? Aproximadamente. Por ejemplo, también tenemos que ver que el lavado de ropa o utensilios, que mucho se usa, pues, ¿dónde, no? En diferentes, digamos, establecimientos médicos, ¿no? Hospitales, clínicas, etcétera, ¿no? Está entre 60 y 70 grados. Y para fines medicinales, ¿no? Ojo que también se emplea esto para todo el caso de desinfección de algunos instrumentos, entre otros, ¿no? Está entre 90 a 100 grados de temperatura, ¿no? Entonces, como vemos, el sistema de agua caliente no solamente es para un tema domiciliario, sino también abarca, pues, diferentes aspectos, ¿no? Así que es algo que quería comentar, ¿no? Con ustedes en la parte de la introducción y ahora sí nos vamos a ir ya a la primera parte de definición y partes principales de un sistema, ¿no? La definición es simple, ¿no? Que es un sistema de agua caliente, es un conjunto de tuberías y accesorios y equipo calentador de agua utilizados para abastecer el agua a una determinada temperatura. Ojo, ya hemos visto algo, más o menos a qué temperatura, a los aparatos sanitarios en las viviendas en forma continua. O sea, necesitamos que llegue el agua caliente a todos los puntos de alimentación de acuerdo, pues, a mi diseño que tenga, ¿no? Por acá quiero que observen este gráfico y acá, por ejemplo, veo que tenemos la tubería, un ratito vamos a poner siempre el puntero que nos ayuda mucho. Acá, perfecto, ¿no? Acá tengo la tubería de agua fría, ¿cierto? Simplemente acá está el sistema de agua fría. ¿Qué más vemos acá? ¿No? Que está ingresando la línea de agua fría a la vivienda. Puede ser una tubería de distribución. ¿Qué más tenemos acá? Esa tubería de agua fría ingresa ya a un equipo calentador conocido como terma. Hay un punto de agua fría que va a ingresar. Ahí está la termita. Perfecto. Después, por medio de tuberías y accesorios, como vemos ahí, ¿no? Ya este equipo calentador va a llegar a una temperatura adecuada. Vamos a ver con más detalle en la segunda sesión, ojo, o en la tercera. Por medio de tuberías y accesorios, después que caliente el agua a una determinada temperatura, se va a transportar por medio de tuberías y accesorios a diferentes puntos de uso, ¿no? En este caso puede ser la cocina, si tengo un lavadero de cocina, ingresa un baño, ¿no? Si tengo un lavadero de mano, una ducha, ¿no? Y así sucesivamente podemos
encontrar pues diferentes puntos para agua caliente si se requiera, pues, ¿no? En una vivienda, ¿no? O cualquier otro proyecto, ¿correcto? Entonces, es tal cual como funciona un sistema simple, ¿no? Es muy simple, pero hay que tener toda la información y la capacitación, ¿no? Para poder realizarlo. Pasamos ahora, espero que haya quedado claro ese concepto, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar, ojo que vamos a repetir seguramente más información, pero es algo que nos quede claro, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a las características y ventajas, pero ¿de qué? De las tuberías de agua caliente. En este caso vamos a hablar de las tuberías de CPVC, ¿no? Y las tuberías de CPVC, ¿no? Que vamos a hablar más adelante seguramente más características, por ejemplo, ¿no? Que soporta agua caliente hasta 82 grados centígrados y a esa temperatura también soporta presión, ojo. Pero ¿qué les parece si veamos a ver qué características y ventajas tiene el CPVC, ¿no? Es mucho mejor. Pasamos y vemos. Características y ventajas en función a la temperatura y presión. ¿De qué material, de qué termoplástico? El CPVC de Patco Wavin. A ver, ¿qué nos quiere decir? Que las tuberías de CPVC de Patco Wavin han sido diseñadas para la conducción solamente, repito, solamente de agua caliente a una temperatura máxima de 82 grados centígrados y una presión de 100 psi o 100 libras, ¿correcto? Entonces, repito, ¿no? Que estas tuberías están fabricadas para soportar simplemente agua caliente hasta 82 grados centígrados. Entonces la pregunta va, y me voy a adelantar seguramente a la sesión 3. Si voy a utilizar esta terma, ¿cuánto caliente el agua? Esta terma, para tu información, trabaja entre 60 y 65 grados, que ya viene regulada de fábrica, ¿no? ¿Ok? Entonces estamos por encima digamos, del máximo de una terma, ¿correcto? Entonces no tenemos ningún inconveniente, ningún problema en la parte de instalación. Bien, en base a esto podemos tener acá una tablita, ¿no? Una tablita para poder conocer, simplemente identificar, ¿no? Ya acá vamos a hacer un análisis de diseño, ¿no? Como algunos quisieran entenderlo de esa manera, donde podríamos encontrar, oye, la tubería de agua caliente también soporta presión. Claro que soporta presión, porque dentro de un equipo de agua caliente, ¿no? Cuando las temperaturas comienzan a elevarse, entonces lo que hay dentro de este equipo, ¿no? A mayor temperatura también hay mayor presión. Ojo, ¿no? Entonces la presión va a aumentar. Entonces, por eso que esta tabla nos ayuda a entender, ¿no? Cuánto es la presión que se genera cuando las temperaturas van a ir cambiando. Ejemplo, mira, yo tengo acá, nos dice que la temperatura máxima, ¿no? Es de 82 grados, y acá tengo también que me dicen que va a soportar una presión de 100 psi, ¿no? O, bueno, esto está en bares, pero acá 100 psi. Pero recuerda que la terma está regulada en cuánto habíamos dicho, 60, ¿no? 60, 65. Entonces acá está. Si la terma está en 60, entonces mi tubería de CPVC ya no soportaría 100, soportaría 200 psi, ¿no? Entonces, tenemos estos datos que nos ayudan mucho a nosotros a poder identificar y conocer, pues, el comportamiento, ¿no? De la tubería de CPVC de Patco Wavin en funciones a temperaturas y a presiones que se puedan generar, ¿no? Entonces, como vemos acá, es una tubería que soporta más presión y temperaturas que otros termoplásticos. Ojo, esto no es que esté, digamos, resaltando porque sea la tubería de CPVC Patco Wavin, sino que es así. O sea, hay diferentes termoplásticos que pueden transportar agua caliente. Entre ellos están el polipropileno homopolímero, ¿no? El polipropileno copolímero, bueno, simplemente lo voy a traducir, son las tuberías de polipropileno fusión y las tuberías de polipropileno con rosca, ¿no? Que también se emplean para transportar agua caliente. Dentro de los termoplásticos, la tubería de CPVC, ¿no? Si hacemos las comparaciones entre temperatura y presión, pues tiene una ventaja. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos a ver la parte también de otra ventaja.
que son pruebas hidrostáticas que se realizan a las tuberías de CPVC. Bajo la norma CTM, la D2846, uno de los ensayos que piden a las tuberías de CPVC es que se realicen pruebas hidrostáticas, pero no como las que hacemos en las tuberías de agua fría, ¿no? Que se realizan pues de repente a una determinada presión, ¿no? Y a una determinada temperatura, entre 23 más menos 2 grados, ¿no? Cuando hacemos las tuberías de agua fría. En este caso no, quiero que veas. En este caso ya las tuberías, como vemos acá, voy a regresar acá, las tuberías de agua caliente o de CPVC se pasan pruebas hidrostáticas a 82 grados de temperatura, ¿no? Correcto, a agua caliente, a 82 grados. Y a esa temperatura, y acá si vamos, ponemos la tablita, en presión sostenida 4 horas, deben de soportar 25 bares equivalente a 362.5 psi. Y si es una presión sostenida, que serían 6 minutos, para este caso, a 82 grados de temperatura, la tubería de Patco-Wabin soporta 522 psi, ¿no? Entonces, esto es para que veas que en función a la formulación de nuestra tubería para la conducción de agua caliente, ¿no? Y así dentro de este equipo, ¿no? Si se generara algún tema de sobre elevación, digamos, de presión, ojo que las tuberías están, con este ensayo demostramos que estas tuberías pues están preparadas, ¿no? Para cualquier imprevisto que se pueda generar en cuanto a presión, ¿no? Pero si las temperaturas se elevaran pues mayores a los 82 grados ya y pasan los 100, bueno, en esos casos ya es un tema ya que se va a presentar pues un problema en función por exceso de temperatura, ¿ok? Muy bien. Pasamos a otra característica y ventaja, ¿no? Y vamos a ver conductividad térmica. ¿Qué es conductividad térmica, Paco? A ver, te lo pongo así. El CPVC muestra una conductividad térmica excepcionalmente baja, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando mayor sea la conductividad térmica de un material, mayor serán las pérdidas de calor, ¿no? Entonces, vamos a ver esta segunda parte. Nos dice que las tuberías de CPVC, por su diseño, por su formulación, ¿no? Que tiene mayor eficiencia energética, eso se define en lo que es ahorro eléctrico. A diferencia que otros sistemas termoplásticos y metálicos. No entendí bien, entonces te lo voy a explicar siempre de la siguiente forma. Lo que vemos acá es un termo, ¿no? ¿Quién no tiene un termo en una vivienda? Ahorita, ¿no? Pues el frío acá en Lima y en provincia seguramente ya también es, ya está, digamos, siendo un poquito considerable, ¿no? Entonces, el termo, ¿cuál es la función de un termo? Mantener el agua caliente, simple, ¿no? Entonces, hay diferentes tuberías, sean termoplásticas o de metal, las cuales debemos de tener siempre en cuenta una característica, que debe de mantener el agua caliente por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas las tuberías termoplásticas u otro material, sea metálico, mantiene el agua más caliente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será? Acá está la respuesta. Entonces acá tenemos una tablita de conductividad térmica donde nos dice que hay diferentes tipos de materiales, de entre ellos está el CPVC, el otro que es un también termoplástico, que es el polipropileno, ojo, y el otro que también es conocido, la tubería de cobre. Y acá tenemos la medida, ¿no? En watts por metro Kelvin, en donde nos identifica cuál es la pérdida de conductividad térmica de los materiales. En este caso vemos que el CPVC tiene una pérdida de conductividad térmica de 0.14, el polipropileno 0.24, el cobre tiene 332, o sea, ya 300 y algo, ¿no? Más de 300. ¿Esto qué significa? Que cuando el valor numérico es mayor, la pérdida, o sea, digamos que, vamos a ponerlo de esta forma, cuando el valor numérico es mayor, ese termo, ¿no? Va a mantener el agua caliente por menos tiempo. Cuando el valor numérico es menor, ese termo o la tubería va a mantener el agua más caliente. Entonces, lo definimos así, que a menor conductividad térmica, mayor ahorro en el consumo de energía eléctrica o gas. Lógico. Si yo tengo tubería de CPVC con un valor mucho menor que el resto, esto identifica que este termoplástico mantiene el agua más caliente que el polipropileno, que tiene 0.24, y que el cobre definitivamente que se lo lleva
de encuentro, ¿no? Como se dice. Pero el cobre, deben de saber muchos, que para poder mantener el agua caliente, y este tiene un valor muy alto, lo que se hace es tener un recubrimiento térmico, ¿no? Un poncho, como algunos lo conocen. Pero bueno, es importante saber. ¿Perfecto? Bien. Entonces, mantiene el agua más caliente que otros termoplásticos. ¿Quién? El CPVC de Parco Guay. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos ahora a rugosidad. Baja rugosidad, que es parte de la superficie, ¿no?, interna que se encuentra dentro de las tuberías. Es una pared interna, ¿no? Entonces vemos acá los gráficos, nos identifica qué cosa es. La rugosidad de las tuberías de CPVC permiten menor resistencia al flujo que otras tuberías termoplásticas y de tuberías metálicas. Claro, seguramente vamos a encontrarnos que también acá se hacen los cálculos de pérdida de carga, ¿no? O pérdida de presión. Ojo, en todo sistema de conducción de fluidos, estos cálculos se van a dar, ¿no? Es por eso que ponemos acá que a mayor rugosidad, mayor pérdida de presión. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Porque vamos a la tablita de identificación de rugosidades de materiales, ¿no? Donde nos dice que acá que el CPVC, su rugosidad absoluta es de 0.0015 milímetros. Del polipropileno es de 0.007. Ya, o sea, esto es mayor, ¿no? A 0.015, 7 es mayor que 1, pues, ¿cierto o no? Y del cobre es de 0.015. Este es mayor que todos los que están atrás. Entonces, en conclusión, podríamos decir que a menor rugosidad, menor pérdida de carga o menor pérdida de presión. Si sacamos digamos acá, una diferencia numérica, ¿no? Decimos que el CPVC es 10 veces menor que el cobre y 4.5 veces menor que el polipropileno, ¿no? Los números no engañan, entonces ahí tenemos datos que definitivamente pues es importante también conocerlo. Ojo, es importante conocerlo. Entonces, a menor pérdida de presión que otros termoplásticos, ¿no? Simplemente podemos dejar esa conclusión. ¿Qué más? Resistente a la corrosión en tuberías. Sí, en este caso también hay que tener en cuenta que hay sistemas de conducción de agua caliente que llevan pues diferentes accesorios o tuberías, en este caso metálicas, ¿no? Las cuales pues pueden generar, ¿no? No pueden, sino generan problemas mayormente dentro de un sistema cuando no son, digamos, tienen algún tipo de mantenimiento, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Que en cuanto, pues, es al tema de la corrosión, ¿no? Debemos de saber que las tuberías de CPVC mantienen el agua más, digamos, más limpia, ¿no? Y por ende, pues, dura más el sistema, ya que estas son resistentes, pues, a la corrosión, como el PVC y el CPVC, ¿no? A diferencia de las tuberías metálicas, ¿no? Y acá podemos poner, por ejemplo, que la corrosión en tuberías de CPVC y PVC, pues, es prácticamente, pues, importante. O sea, no se presenta ningún tipo de corrosión, ¿no? O las corrosiones son prácticamente mínimas. En función a las tuberías metálicas, sí, pues la corrosión que hay en estos tipos de tuberías se van a presentar con el tiempo, ¿no? Y esto da como un problema, ya que la corrosión que se presenta en este tipo de materiales dañan y producen pues problemas a la salud, ¿no? Así que consumir este tipo de agua ya contaminada, ¿no? De óxido, pues genera problemas, repito, ¿no? A la salud de la persona. ¿Ok? Bien. Otra característica y ventaja es la resistencia al fuego. ¿Qué significa? Que este material no es inflamable. Entonces vamos a explicarlo de la siguiente forma. Las tuberías termoplásticas que tengan una buena formulación, ojo, buena formulación, porque yo puedo mencionar, oye, tengo tuberías termoplásticas de PVC, he visto, ¿no? Y algunas por ahí, y son inflamables. Sí, pues, porque de repente no utilizan pues una buena formulación o utilizan mucho material reciclado, ¿no? Entonces, las tuberías de CPVC y PVC, por su formulación, ya es un material inífugo, es un material autoextinguible, no es inflamable, no propaga el fuego, ¿no? Y es de baja generación de humo. O sea, esto significa, si lo relacionamos, es de que si yo voy a hacer un ensayo de fuego directo, como los que se hacen en las tuberías bajo la norma NTP 399006, que son de conducción de canalización eléctrica, hay un ensayo de fuego directo, lo que hace es que el termoplástico en contacto con el fuego, con
con la llama, se pone por un determinado tiempo, se retira la llama y el fuego no se va a expandir en este termoplástico, ¿no? Se puede negrear, se puede deformar, porque acá simplemente estamos llevando pues a un comportamiento ya, digamos, fuera de lo permitido, ¿no? Pero como vemos acá, el CPVC no se expande, ¿no? Del fuego, simplemente, ¿no? Se va a extinguir, por eso que se conoce como tubería autoextinguible. A diferencia de los polipropilenos, por ser un material y por su misma, digamos, resina y formulación que se maneja en estos termoplásticos, ¿no? Sí, pues lamentablemente es un material que genera y propaga fuego, ¿no? Si lo tengo pues expuesto a un fuego directo, lo que esto simplemente se va a expandir y va a ser un agente de combustión, ¿no? Entonces eso no es nada nuevo, ¿no? Eso se conoce, pero hay que compartirlo y ponerlo y saberlo, ¿no? Ok, muy bien. Pasamos ahora a otra característica y ventaja, ¿no? Acá seguramente vamos a tener algún debate, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero vamos a ver, pues, vamos a ver. Voy a empezar al revés ahora, ¿no? Poniendo mi tablita de materiales, ojo, y acá vamos a poner que el CPVC, por ejemplo, ¿no? Tiene el tipo de unión de empalme, es bajo soldadura líquida o un cemento o simplemente soldadura en frío. Y acá lo tenemos, bueno, soldadura en frío, donde yo tengo acá, por ejemplo, en este pequeño gráfico, donde para unir tuberías de CPVC simplemente necesito, ¿qué cosa? Una lata de pegamento. ¿Ok? Pero también tengo el polipropileno, que el tipo de unión es por termofusión y necesito un equipo eléctrico, ¿no? Como lo que tenemos acá. Ahí está, estoy señalando que acá hay un equipo eléctrico. Necesito ya, en este caso intervienen de una forma u otra, son dos personas, dos operarios. Este equipo de termofusión ya necesita energía, ¿no? Eléctrica, ojo. Así que, y para unir la tubería y la conexión, ya acá esta plancha de metal ya tiene unos dados, hembra y macho, para poder calentar a una determinada temperatura, que es aproximadamente 260 grados. Hay que, en todo caso, contar pues con tiempos de calentamiento, tiempos de enfriamiento, ¿no? El marcado pues de inserción, bueno, y otros datos más que seguramente este personal calificado lo conoce muy bien, ¿no? Y por último tenemos el sistema de empalme con tubería de cobre, donde se emplea soldadura blanda a una temperatura muy alta. Como vemos, hay que preparar el tubo y la conexión de cobre utilizando un fundente, y para unir un elemento de aleación, puede ser estaño y cobre o plata, en algunos casos, ¿ya? Y a una temperatura de fusión no menor de 450 grados, ¿no? Lo que se hace, pues, es soldar, pues, ¿no? Con esta variedad de estaño, ¿no? Entonces, acá tenemos, pues, algunos procedimientos, ¿no? Que se necesitan y se deben emplear para un sistema, en este caso, de agua caliente, ¿no? Entonces, pero como vemos, el sistema de CPVC es muy sencillo, ¿no? Es muy fácil de emplear, ¿no? Entonces, pero queríamos compartir esta información. Muy bien. Bien, vamos a pasar ahora al otro tema, ¿no? Que nos toca el día de hoy, y vamos a hacer un reconocimiento de nuestro portafolio de las tuberías y accesorios que se emplean. Mauricio, perdón, un ratito, sino que algunos están comentando que se ha quedado pausado. ¿Nos podrían confirmar todos, por favor, en el chat si A es ver, que se está... espera. A ver, sí, ayúdame, por favor. A ver, chicos, Sí. A ver, vamos a ver si se ha pausado o solo es de algunas personas, por favor. si es de alguna Y es que persona, por solo, favor, creo que arriba hay un botoncito, ¿no? Sí. sí, en el botón de reconectar pueden hacer clic porque han comentado como dos personas. Sí Ok, se ve, sí se ve, sí se ve. No, sí, sí está ya. bien. Ok, para las personas que han comentado, sí, por favor, dan clic en el botón de reconectar porque al parecer puede ser el Reconectar, si hay un internet. botón arriba que nos dice Sí. reconectar, ahí, Me ahí pasa en mi podría. celular personal que también tengo poca señal. Parece que es la red de algunas operadoras. ¿Ok? Listo, Ya. Mauricio, continuamos. ¿Seguimos? Sí, Bien, seguimos. Vamos a ver, a conocer nuestro portafolio. Vamos a ver algunas características, ¿ok? Y empezamos con las tuberías. Bien.
En función a una norma de fabricación, ¿no? Hay que simplemente, voy a hacer una pequeña, breve explicación en cuanto a las normas de fabricación. Son documentos, ¿no? Donde señalan las especificaciones y las características técnicas de los materiales, donde se realizan diferentes ensayos de control de calidad para comprobar, ¿no?, que ese producto, sea tubería y accesorio, esté fabricado con todas las condiciones que especifica este documento, ¿no? En cuanto a eso, tenemos o debemos de saber que hay normas para fabricar accesorios y tuberías de CPVC, las cuales son la norma ASTM, es una norma americana, si lo traducimos al español es una Asociación Americana de Ensayo de Materiales, ¿no? Las siglas son ASTM, que es la D2846, y tal cual especifica lo siguiente, ¿no? Es una norma de especificación estándar para sistemas de distribución de agua fría y caliente de plástico clorado de policloruro de vinilo CPVC. Bueno, son lo que especifica esta norma. Pero también hay otra norma, que es la norma NTP, norma técnica peruana, que es la 399.072, donde especifican los tubos, accesorios, cementos y adhesivos de policloruro de vinilo clorinado CPVC para agua caliente. ¿Ok? Entonces, estas dos normas ¿tienen el mismo contenido? Sí, tienen el mismo contenido, ¿ok? Simplemente, ¿cuál es primera que la otra? La CTM es la primera norma que debemos tener y esta es la 072, hace referencia de la norma americana. ¿Ok? Simple, ¿no? Muy bien. Ok, acá observamos la tubería y vamos a ver algunos accesorios que a continuación pasamos a ver, ¿no? A ver, empecemos. Entonces, acá tenemos, perdón que esto lo hemos visto, acá tenemos ya tuberías, ¿no? Vamos a ver las tuberías y tenemos algunas características. Estas tuberías CPVC, fabricadas bajo estas normas ya mencionadas, ¿no?, están usadas para conducción de fluidos por presión y a temperatura máximo de 82 grados. Las aplicaciones que se pueden dar son para sistemas de edificaciones urbanas, industriales, comerciales u otras que requiera en función a sus características, ¿no? El uso es para transconducción de agua caliente, ¿no? Ojo, ¿no? Hasta 82 grados, repetido. Pues acá tenemos también que ver que hay portafolio de fabricación de media, 3/4 y una, ¿no? Lo que sí tenemos siempre es el mayor uso que se da en los proyectos de vivienda son de media pulgada y 3/4, mayormente, ¿no? De una en la que fabricamos en función, pues, a un requerimiento específico. ¿Perfecto? Muy bien. Bien, seguimos con los accesorios, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una T de CPVC que hay de media y 3/4. Como vemos, esta sirve para unir tres partes, ¿no?, esenciales en un mismo sistema con un cambio de 90 grados. Y acá lo estamos viendo, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, si hago un acercamiento, acá está, ¿no? Acá está, es una pequeña maqueta de exhibición que se hizo y funcionando, ¿no? Así que acá tenemos la tubería de CPVC, ojo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los codos de 90 y 45 grados, que sirven para hacer cambios de dirección en un ángulo determinado, como lo que vemos acá, ¿no? Entonces acá si yo hago un acercamiento, igual también lo podemos ver acá, ¿no? Es simple, ¿no? Está por acá, va a subir hacia la izquierda y ya se dan cuenta ustedes que las tuberías de agua fría van a la derecha y agua caliente a la izquierda. A eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Acá tenemos otro codo, perfecto, otro codo de 90 grados, ¿no? Entonces acá la explicación está sencilla y clara. Simplemente podemos agregar que estos accesorios son campana a campana, ojo, campana a campana. Unión, ¿no? La unión de CPVC también es importante mencionarla, porque acá podemos ver que se emplea también, ¿no?, cuando quiero unir, pues de repente algunas partes o las tuberías con otra, ¿no? Así que ahí tenemos, este accesorio cumple esa función, acopla dos partes de un mismo sistema, ¿no? Tenemos las uniones universales, como las que hay, pues, en la agua fría. A diferencia de esas, estas son de simple presión, son partes soldadas, pegadas, como se quiere entender, ¿no? Se utiliza al costado de dos, una llave, puede ser termoplástica
o llave de metal, ¿no? Si tuviera una llave de metal tendría que usar 2 adaptadores, ¿no? Niple, y de ahí recién vienen las universales. Si utilizo con una llave, vamos a hacer un acercamiento, ¿eh? Si utilizo una llave termoplástica que es simple presión, ya solamente utilizaría 2 niples, espiga, espiga, en ambos lados, y eso va soldado con pegamento de agua caliente en las universales. ¿Ok? Si fuera el caso. Muy bien. Tenemos un adaptador macho, es el que le decía, si fuera una llave, ¿no? Por ejemplo, utilizaría un adaptador macho como el que vemos acá, ¿no? Y acá iría pues niple pequeño y de ahí pues la universal, ¿no? Ojo, la universal, ¿correcto? Y así ambos lados, ¿no? Entonces ya podemos ir armando nuestras llaves de control, pues, ¿no? Nuestras llaves de control, ¿no? Ojo, ¿no? Así que estos adaptadores también son importantes emplearlos. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá simplemente como información, empleamos solamente un sistema roscado termoplástico, así como en agua fría que hemos mencionado en la clase que hemos tenido seguramente hace unos meses. Utilizamos sellador en cinta, ¿ya? Conocido como teflón. Para este caso estamos usando un teflón de un color característico, no por el color, ya lo vamos a explicar seguramente mañana, cuando nos toque hablar del material que vamos a necesitar para unir sistema roscado en CPVC. Tenemos otro que es un adaptador hembra de CPVC, ¿no? Que en este caso pues puede tener una característica específica, ya que la parte de la rosca interna es de un tipo, de un diámetro interno de media, pero para un punto que puede ser de una grifería, ¿no? O también esto ayuda a hacer una transición de CPVC a PVC, ¿no? O viceversa. Y también utilizamos el teflón, simplemente un teflón, ¿no? El sin color simplemente característico, pero es por alguna, digamos, mayormente que cumple, pues, ¿no? Con una norma de fabricación, este tipo de sellado, de teflón. ¿Ok? Entonces ahí está el adaptador con reducción, ¿no? Tenemos una reducción de 3/4 a media, la cual lo que hace la función es de unir dos partes de un mismo sistema, pero cambiando de diámetro, ¿no? De un diámetro mayor o un diámetro menor, ¿correcto? Sí, pues se usa bastante. Tenemos un buje, ¿no? Un buje que en realidad lo teníamos antes de nuestro portafolio, si bien es cierto, pues por ahí seguramente no es, algunos no sabían el uso que se le puede dar a este accesorio, ya que en este accesorio particularmente se decía o se imaginaba, ¿no? Se pensaba que esto era un accesorio mal, digamos, terminado, porque pensaban que era un tapón y le faltaba la tapita, ¿no? Cuando lo contrario no es así, porque este accesorio trabaja de la siguiente forma. Miren, ¿eh? Este accesorio se une con pegamento en la parte interior con una tubería que puede ser de media. Este es un accesorio que es una T o codo, si desean verlo mejor, como quieran, es de 3/4, ¿no? Y lo que hace es reducir este buje, lo que hace es ingresar con soldadura o pegamento dentro de esa T, y lo que quedaría pues sería pues se convertiría, en este caso esta T de 3/4 se convertiría de 3/4 a media, ¿no? Si lo querramos ver de esa forma. ¿Ok? Simplemente es parte del uso. ¿Ya? Esto trabaja tal cual como vemos acá. ¿Ya? No contamos actualmente con nuestro portafolio, ¿no? Pero sí, por ahí seguramente en algún momento los stocks que hemos tenido van a encontrar, entonces ya sabes cómo usar este accesorio. Mauri, están diciendo si puede retroceder 2 diapositivas un ratito, me parece. ¿Dos? Sí, una anterior de esa. Ahí. Sí, esa, a ver si lo pueden tomar ahí el pantallazo, no sé si le iban a tomar. A ver, me avisa y para ahora, continuar. Sí, a la siguiente, a ver. Y está, ahí también le pueden tomar otro pantallazo. Si se escucha un poco entrecortado, ya saben, pueden
reconectar en la parte superior. Al parecer es un tema de la red en general, de alguna... Sí, posiblemente. sí, ya, listo, Mauricio, ahora sí, gracias. Ok. Y acá pasamos a ver el tapón, ¿no? El tapón es un accesorio que nos sirve para impedir, bloquear la salida del fluido de forma momentánea o de un determinado tiempo, ¿no? Según su tipo es de un tapón hembra, ¿no? El cual pues ahí vemos que ayuda también, ¿no? Lógicamente para hacer pruebas de hermeticidad, pruebas hidráulicas. Ojo que también se hacen pruebas hidráulicas, ¿ah? Vamos a seguramente a ver al final algo de eso. Y para concluir esta parte, vamos a ver que los accesorios roscados, si bien es cierto, no hay muchos, pero son los que más se usan y son los que se necesitan en este proyecto, ya tenemos que tomar en cuenta que el tipo de rosca que tienen estos accesorios, tanto rosca externa o rosca interna, son roscas cónica americana, ¿no? Tanto la rosca macho como la rosca hembra son cónicos, repito, y estos tienen un ángulo bajo una rosca NPT de 60 grados entre hilo y hilo, ¿no? Así que es cierto que hay otro tipo de rosca BCPT de 55 grados, ¿ya? Que si bien es cierto, pues no son, digamos, el tipo mismo de hilo, y acá lo podemos ver si hacemos un comparativo. ¿Cómo me doy cuenta de que si yo estoy trabajando con un accesorio roscado de CPVC o de PVC, ¿no? Y quiero instalar pues con otro accesorio, por ejemplo, no sé, de una marca desconocida, o quiero instalar con una grifería y de repente se puede presentar algún problema que en la primera vuelta no embona bien, o de repente llega al final y sigue dando vueltas, ¿no? Eso no debe de pasar, lo que debemos saber y lo que siempre recomendamos es que a partir de la tercera vuelta o cuarta vuelta ya tiene que presentar un buen ajuste. Pero si tengo dos roscas de diferente ángulo, digamos, de fabricación, uno es de 60, uno es de 55, como lo que vemos acá, entonces tenemos que saber que el ángulo de rosca NPT es de 60 grados, ¿no? La rosca NPT, tanto hembra como macho, o sea, rosca externa o rosca interna, los dos son cónicos, ¿no? En cuanto a la rosca BCPT es de 55 grados, la rosca BCPT macho es cónico y la rosca hembra es cilíndrica, como son muy, no tienen nada que ver con la otra, ¿no? Y acá podemos ver que, por ejemplo, si hago, esta es una gráfica que donde yo podría decir que la BCPT con la NTP, acá pues decimos, bueno, si hago un acercamiento, ¿no? Acá hay hilos que se van presentando, ¿no? Se van trabando, ¿no? O sea, entonces acá pareciera que no cierra bien, ¿no? No cierra bien, o sea, no cierra bien, pero sí, pues, ¿no? Y a veces cuando tenemos este tipo de instalaciones, más también se da en el sistema de agua fría, ¿no? Y ajusto un accesorio con otro, le pongo la cinta teflón determinada y aún así todavía sigue goteando, es porque seguramente pues no ha sellado, pues, ¿no? Estos hilos no sellan, ¿no? Entonces, como son termoplásticos, son rígidos, entonces yo quiero sellar algo, pero como no son compatibles, los ángulos son diferentes, no son los mismos, entonces a veces tengo que hacer un ajuste, un exceso de ajuste, torque, de repente con alguna llave mecánica y las consecuencias fatales cuáles son es rotura de accesorio, ¿no? Rotura de accesorio. Que no se van a dar cuenta en el momento, pero se van a dar cuenta después. Y lo que pasa, pues, ¿no? Le echan la culpa a quién? Al pobre accesorio que no tiene nada que ver pues con el problema, ¿no? No tiene nada que ver. La diferencia que si utilizo pues accesorios con algunos dispositivos y otros que las dos tengan roscas cónicas entre las dos, pues la parte del sellado, ¿no? Como vemos acá, es prácticamente pues eh, cero, pues, ¿no? O sea, no hay, es un buen sellado, pues, ¿no? Es un buen sellado. Y no necesito, ojo, cuando tengo roscas compatibles, no necesito que llegue hasta el final. Incluso, pues, si, oye, ya leí 3, 4, ya está ajustando y me queda todavía de repente un 10% de hilo, déjalo. Ya ajustaste bien, ya la mano te ajustó, suficiente. ¿Okay? Es suficiente. Bien, esto es la primera parte, queridos participantes.
Bueno, Swick, no sé si tenemos preguntas. Sí, Mauricio, a ver, dame un segundito para poder comentarte. Hemos avanzado de forma lenta, pausada. ¿Está bien ese ritmo de, digamos, de capacitación o quieren que le meta ya un poco de segunda y A avancemos más ver, Mauricio, rápido? ¿puedes dejar de compartir para que veas el chat también, a ver qué te van Claro que diciendo sí, cuando claro te que sí. A ver, responden? vamos a ver qué dicen nuestros Yo compañeritos. voy a ir buscándote las preguntas. Igual A pueden ir ver, dejándolas, ¿ok? Ahí encuentro una. A ver. a ver, a ver. Jesús Santiago dice, ¿en un plano se puede dibujar dos codos de 45? Bueno, en un plano, Santiago, ¿no? Sí. Amigo Santiago, en un plano, lamentablemente, el símbolo del 45, pues a veces no, que si bien es cierto, no es notorio, ¿no? No solamente los codos de 45, hay otros accesorios, como uniones, reducciones, que a veces no se va a encontrar, ¿ya? Pero ya eso, la práctica te va a ayudar a ti, pues, a poder identificar esos tipos de accesorios que no son, digamos, observados o vistos, pues, con un símbolo con un símbolo de una instalación sanitaria, pues, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Hay muchos símbolos o hay muchos accesorios que no están dentro, pues, de un plano con símbolo de una instalación sanitaria, ¿no? Y ya lo tenemos que interpretar, ¿no? Así es. Listo, Mauricio. La otra pregunta es de Adriana López. Dice, diferencia entre unión simple y universal. Perdón, unión simple. Y universal, la diferencia es. Ya. Bien, cuando hablamos de unión simple, ¿no? Es cuando vamos a unir este, campana y espiga, ¿no? Un accesorio con una tubería, le llamamos simple presión, ¿no? Porque vamos a usar pegamento. El concepto de la unión universal, vamos a encontrar uniones universales, en este caso de CPVC, son de simple presión porque también se van a unir con una tubería y se van a soldar y pegar, pero también vamos a encontrar en agua fría uniones universales con rosca, que en estos casos pues el material de unión va a ser un sellador en cinta, ¿no? Conocido como teflón, ¿no? Es simple, ¿no? Y la unión universal lo que ayuda y la función principal es la de este, ayuda a realizar un cambio, un mantenimiento de una llave de control o una llave de paso, la cual se encuentra pues en el centro de dos uniones universales. Ya, perfecto, Mauricio. A ver, vamos con Richard Ocaña. Dice, la prueba hidráulica del circuito de agua caliente y agua fría se puede hacer en un solo circuito y a qué presión. Sí, claro, claro. O sea, cuando en las obras mayormente ya tienen ellos un cuaderno de avance, ¿no? Ya tienen en realidad ya el que está a cargo de las instalaciones sanitarias, ya debe tener, ellos tienen un cronograma de trabajo, que en realidad es así, ¿no? Un cronograma de trabajo que ellos, o de avance, ¿no? Los cuales ellos van a empezar a trabajar en función repito, valga la redundancia, al avance que vayan teniendo, ¿no? Por piso. Si en un piso tengo de repente 4, 6, 8 departamentos, pueden ir avanzando, pues, de acuerdo a cómo van terminando, ¿no? Si ya terminaron 2 o 3 departamentos, ellos pueden liberar esos 2 o 3 departamentos de ese piso sucesivamente y pasar al siguiente piso, ¿no? Sea para la instalación de agua fría y sea para la instalación de agua caliente, ¿no? Entonces recuerda que si fuera agua caliente, ¿no? Como ejemplo, porque eso ya lo debe tener seguramente en su expediente, ¿no? O en su esquema de diseño, ¿ya? Si decimos que la tubería de CPVC soporta máximo 100 PSI, ¿no? Lo ideal es hacerlo de repente, pues, a esa presión, ¿no? Que no vamos a llegar definitivamente por la temperatura, pues, de una terma es mucho menor, ¿no? Pero lo puedo hacer a esa presión en cuanto, pues, a esa referencia, ¿no? De presión máxima a esa determinada temperatura. Ya.
Renzo Huarcaya dice, ¿en residenciales es más recomendable el CPVC a comparación que el PPR? Mira, Renzo, es algo que en todo caso me gustaría también si que deseas das tu opinión, ya que creo que tienes experiencia en este tipo de actividad. Lo que sí te puedo decir es que las ventajas que hemos mencionado están pues están ahí, ¿no? Están dadas de una forma con información técnica y son muchas, pues, ¿no? En cuanto pues a las presiones, soporta más presión a una determinada temperatura que el polipropileno, tiene menor rugosidad, o sea, es menos rugoso que el polipropileno. ¿Qué más? ¿No? Mantiene el agua caliente más tiempo que el polipropileno, entonces son condiciones que seguramente se tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿No? ¿Qué más te puedo decir en el tema también digamos, de la unión, ¿no? De la unión y del proceso constructivo, pues utilizo simplemente una soldadura en frío, ¿no? Y lo puedo trabajar solo, ¿no? O sea, en este caso, pues puedo ahorrar incluso hasta un operario, porque lo trabajo solo, ¿no? En cuanto a con un sistema de polipropileno, necesito un ayudante, definitivamente que sí, necesito corriente, necesito controles y parámetros de seguridad, ojo, que es importante, ¿no? Porque la seguridad en una obra, y lo deben de saber seguramente lo que trabaja en obra es, pero ahora es lo más importante que creo que cualquier otra supervisión, ¿no? Y en estos casos los parámetros de seguridad cuando trabajas con un equipo eléctrico tienen que llenar un hiper, ¿no? Bueno, está dentro del hiper, perdón, y una ATS, que es un documento de seguridad interno, entonces, bueno, yo creo que por muchas otras cosas más, me atrevo a decir que el CPVC me da muchas mejores condiciones de trabajo, ¿no? Perfecto, a ver, vamos. Raúl Romero, ¿por qué la diferencia del diámetro del tubo de PVC y CPVC? Raúl, simple, es simple. Hace muchos años atrás, las tuberías de agua fría se trabajaban con tuberías de fierro galvanizado. Y muchas viviendas seguramente ahorita en Lima y en otras partes de nuestro país, o seguramente de otros países también si nos acompañan, el fierro galvanizado era la tubería que más se usaba o que se usa ya hay todavía casas con fierro galvanizado y es lo que se llevaba a conducción de agua fría. Y para conducción de agua caliente se utilizaba pues el cobre, ¿no? La tubería de cobre, ¿no? Y por esa misma razón decía yo al inicio que ya es una necesidad, ya no es un lujo, porque antes solamente era tubo de fierro galvanizado en muchas casas y no había agua caliente, pues no existía, ¿no? Teníamos que calentar nuestra agua, así de simple, ¿no? Pero en otras viviendas, lugares donde, digamos, pues había mejores condiciones, se utilizaban para el sistema de agua caliente la tubería de cobre, ¿no? Con un recubrimiento térmico para que el calentamiento no mantenga el agua caliente por más tiempo. Entonces, ese diámetro del fierro galvanizado se ha mantenido para el diámetro de la tubería de agua fría. Ejemplo, ¿no? Si el tubo de fierro galvanizado es 21 milímetros de media pulgada, el de PVC ahorita también es de 21 milímetros media pulgada. El de cobre, ¿no? Bajo una norma ACTM en milímetros, entonces ese media en milímetros es menor que 21 milímetros, ¿no? Es mucho menor. Creo que es 15, si no me equivoco. Entonces, ese 15 se mantiene de media de cobre, se hizo también el de media de CPVC. Simple, ¿no? Hubo una transición de materiales, pero se mantuvo el diámetro, digamos, nominal, digamos, bajo esas especificaciones. Perfecto, Mauricio. Antes de continuar, les estoy pasando por el chat el link del grupo de WhatsApp para que hagan clic y se unan al WhatsApp del Club de la Gasfitería. Ahí en realidad yo les envío todo, les envío los links de la repetición de la clase, los PDFs de la clase, cuando hay un nuevo curso. Realmente por ese grupo están enterados de todas nuestras novedades. Entonces ahí les voy enviando el link por el chat, ahí lo tienen para que se puedan unir todos los que deseen. Y ya por ese medio también es más sencillo enviarles el link de la repetición y el PDF de la clase. Ok, vamos a ir con la última pregunta. Sería, dame un segundito. A ver. Vamos con Ángel Cueva. Para realizar una reparación y empalmar, no era pregunta, era afirmación, perdón.
Jonas Belis consulta el tiempo de vida útil de la tubería de CPVC. Hola Jonás, ¿cómo estás? Mira, no tengo la mente, porque la mente es frágil, como todos sabemos, pero haciendo ya, digamos, los cálculos de vida útil de los termoplásticos, y dentro de los termoplásticos tenemos el CPVC y los polipropilenos, sea fusión, sea roscado, ojo, ¿no? Ya hay hay información incluso de los mismos fabricantes, donde señalan pues el tiempo de vida útil de estimación en función a qué? A dos variables. ¿Qué cosas son? Temperatura y presión. Ojo, repito, temperatura y presión. ¿Ya? En base a esas dos variables, el tiempo de vida útil que se estima, ¿no? Es diferente, pues, ¿no? Son diferentes. Ejemplo, pues, ¿no? Si voy a tener, por ejemplo, 60 grados y va a trabajar de repente a 100 libras, entonces la vida útil que se estima son 20 años, por ejemplo, ¿no? 20 años, ¿no? Pero no tengo el dato exacto, déjame buscarlo y lo voy a mostrar en la siguiente clase, ¿ya? Eh, pero lo que sí estoy 100% seguro, 100% seguro, que el CPVC dura más tiempo que los demás termoplásticos a esa misma presión y a esa misma temperatura. Así de simple. Listo, Mauricio. Perfecto. Ahí, un momento.